Sí. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ahí está, ahora sí, después de tanto suspenso, qué lindo, qué placer, qué felicidad y cuánto los extrañaba del otro lado de la pantalla. Ahí veo que de a poquito empiezan a encenderse las cámaras del otro lado para volver a encontrarnos. No nos encontramos hace un año casi, desde el 5782. Y qué alegría comenzar el 5783 de esta manera, juntos. Tengo que confesar que hoy arrancamos 3 minutitos más tarde porque tuvimos como un encuentro previo entre amigos. Estamos conectados entre Israel, México, Argentina, por todos lados. La verdad que es hermoso estar en comunidad y es más hermoso todavía tener que presentarles con mucho orgullo, por eso tengo una sonrisa tan grande, porque estoy muy contento con el encuentro de hoy que nos quedaba pendiente hace una buena cantidad de tiempo atrás, hace un mes que lo teníamos ahí esperando y las ganas aumentaban y aumentaban y aumentaban, así que para mí es un enorme placer presentarles al doctor Yossi Goldstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a quien quiero darle la bienvenida. ¿Cómo va, Yossi? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar con ustedes y ver caras conocidas, exalumnos de Yad Vashem y de la universidad, y por supuesto a Mario, que nos une un vínculo de muchos años. La verdad es que yo lo escuchaba a Yossi y es como ir repasando parte de lo que fue la historia de la comunidad judía acá en Argentina y también, por supuesto, parte de lo que es en América Latina, pero escucharte no es solamente hablar del pasado, sino que también del presente y del futuro. Y hoy con un tema más que interesante, Yossi, porque nos vas a estar hablando de los judíos de América Latina, los nuevos desafíos que hay. Así que imagino que va a haber parte del pasado y parte del presente. Quiero agradecerle en nombre del CIDICSEF a todas las entidades que nos están acompañando en el evento de hoy, que son parte también de toda América Latina, que son la Comunidad Israelita Sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, la Comunidad Marroquí Silva de Buenos Aires y Tzavta. Vaya, si somos muchos, y ni te digo los que me van a escribir ahora y me van a decir, te estoy escuchando desde tal lugar, desde tal rincón, no solamente en América, sino que en todo el mundo, porque así de grande es la comunidad del CIDICSEF. Así que dentro de un ratito te voy a estar contando, Yossi, desde dónde nos estuvieron viendo en el día de hoy. Por mi parte, sin más preámbulos, le doy la palabra y le doy también la bienvenida en este nuevo año que recién arranca al presidente del CIDICSEF, a Mario Eduardo Cohen, para que nos cuente un poco más, nos haga por lo menos un adelanto de quién es Yossi Goldstein. Buenas tardes, Mario, y bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos siguen desde Europa, desde Israel. Ante todo agradecer a Yossi Goldstein que nos va a ilustrar sobre las comunidades judías de América Latina y los nuevos desafíos. Les cuento dos palabras de Yossi. Es un docente en todo sentido, docente en temas de judaísmo contemporáneo, es docente en los programas del Centro Melton de Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, docente también en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto, y es PhD. Yad Vashem. De Yad Vashem. Es un pequeño detalle muy importante, muy importante. Justamente la institución más importante de estudios sobre la Shoah en el mundo.
Y también es, bueno, él es PhD en judaísmo contemporáneo de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Es, bueno, miembro de Amilat y justamente fue su presidente en el congreso que se acaba de hacer ahora en agosto. Para nosotros es un altísimo honor. Nosotros nos sentimos halagados, agradecidos, contentos de tener a un amigo, un estudioso, un argentino que triunfa en el mundo, argentino e israelí. Nosotros solo queremos darte las gracias por tu colaboración y seguramente que les invitamos a todos para que formulen preguntas, acotaciones, comentarios que serán contestados como siempre con esa amabilidad que tiene Yossi. Gracias, querido Yossi, te escuchamos. Un placer y un honor, gracias Mario. Bueno, bienvenidos a todos. Como he dicho antes, me encanta ver y me complace ver caras conocidas y caras nuevas. El tema es muy vasto, así que voy a ir al grano y tratar de presentarlo. Voy a compartir una presentación que he preparado especialmente para este evento y que nos va un poco a ayudar a sustentar, digamos, mis argumentos. Al hablar de judíos de América Latina y de sus nuevos y viejos desafíos, somos un poco pretenciosos, ¿sí? Porque abarcamos solo en el continente americano. México se autodefinen como Norteamérica, para nosotros hablamos de Latinoamérica. Son 21 países sin contar a los del Caribe, que son otro tanto, ¿sí? Y este es digamos, el destinatario de nuestro campo de investigación en distintas universidades, así como Amilat lo hace con colegas israelíes, el caso del LAJSA, de Latin American Jewish Studies Association en Estados Unidos, y con nuestros encuentros en congresos, como lo mencionó Mario, el último fue en agosto en la Universidad Hebrea. Desde el año 1985, Amilat, esta asociación israelí, dirige una sección especial sobre judíos en Latinoamérica, o judaísmo latinoamericano. Enseguida voy a tratar de desmenuzar el reto, el desafío conceptual. Bien, fue un placer nuevamente reencontrarnos presencialmente luego de los años de COVID en Jerusalén, miles de investigadores, decenas en nuestra sección de judaísmo latinoamericano, intercambiar opiniones, ideas y exponer nuestras investigaciones. Es decir, estamos hablando de un campo académico y no solamente de una reseña a nivel de instituciones judías, ¿sí? Primero y principal, cuando hablamos de judíos, y no es casual que definí esta clase como judíos en América Latina, nuevos desafíos, y no de comunidades judías. En gran medida también debo abrir un paréntesis y decir que gran parte de lo que voy a exponer se basa en un curso de maestría que tenemos en el Centro Melton para la Educación Judía en la Universidad Hebrea, en la Escuela de Educación, una maestría que ya tiene 2 años de existencia en idiomas español y portugués, y mi curso uno de mis cursos sobre judaísmo latinoamericano y educación judía, hay todo un capítulo con varias clases dedicadas a la vida judía en América Latina. No es un tema que se suele enseñar académicamente, ni siquiera tampoco en escuelas secundarias en Israel, por lo cual nos consideramos pioneros en este campo, ¿sí? Y la idea es presentar la vida judía y las múltiples identidades judías desde una perspectiva interdisciplinaria y comparativa.
¿sí? Pero obviamente dije que hay un reto básico en este campo, que es de la definición de términos como judío, judaísmo, comunidades judías, colectividades judías. Son conceptos que tienen similitudes y diferencias, ¿sí? Judíos porque hablamos de individuos judíos, judaísmo porque hablamos de una religión, una cultura, una historia. Comunidades, cuando nos referimos a comunidades, hay que pensar no en la mirada política organizativa de instituciones centrales como el Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA, los comités representativos judíos en los distintos países, que tienen una mirada macro, pero con un fin más organizativo, político, por ejemplo, la defensa de la vida judía, la lucha contra el antisemitismo, y no siempre desde estas instituciones aprendemos suficiente sobre los desafíos de la vida judía en los países latinoamericanos, que estimo, con muchos años de lectura, investigación y docencia, que tiene una especificidad que merece ser estudiada. Entonces, cuando hablo de comunidades judías, hablo de entes, instituciones, organizaciones, movimientos que tienen como punto de partida una definición clara con respecto al judaísmo. Cuando hablamos de individuos judíos, hablamos también de una gran masa, en muchos países es más de la mitad de la población judía del país, que no se sienten identificados, que no están afiliados, y por lo tanto definirlos como parte de una gran comunidad judía de un determinado país me parece que no es un fiel reflejo de la realidad. Por eso hablo de una revisión del concepto de comunidad judía, tomando como punto de partida la dimensión identitaria simbólica. ¿Qué es lo que nos motiva a pertenecer o a identificarnos? ¿Qué servicios nos presta la comunidad? ¿Qué significado simbólico nos aporta? Etcétera. Es decir, esa es la esencia del actual concepto de comunidad en general y de comunidades judías en particular. Encarar la vida judía entonces implica tomar en cuenta la dimensión individual, familiar, grupal y colectiva. Y la pregunta es si es posible encarar el estudio de los judíos en y de América Latina desde una perspectiva académica científica, creo que ya la he respondido. Es lo que estamos haciendo ya varias décadas en distintas universidades y especialmente en nuestra asociación Amilad. Y esta mirada israelí no implica que es israelocéntrica, no implica que como punto de partida axiomático ponemos a Israel en el centro. Quiero explicarlo mejor a través de los siguientes parámetros comparativos. Primero, el primer parámetro sine qua non, que es necesario al comenzar a encarar esta temática, es la demografía. ¿Cuántos judíos residen, por ejemplo, en el mundo y en América Latina? Enseguida vamos a presentar tablas. Estamos hablando de un ínfimo porcentaje del judaísmo mundial, pero que hay que estudiarlo desde la vida judía interna en los distintos países latinoamericanos, y vemos que acá es necesario contextualizar la evolución de la vida judía en contextos nacionales, regionales, y la impronta que dejó cada país en la vida judía. Otra dimensión es el impacto del antisemitismo y del holocausto. En el pasado quizá fue la dimensión que prevaleció, que primó entre investigadores judíos, no solo latinoamericanos, y hoy en día hay como un intento de también repasar, revisar la importancia de esta dimensión. En lo personal yo me dedico mucho al la temática de la memoria del holocausto, de la Shoah, a través de museos, testimonios y análisis de las narrativas de los sobrevivientes del holocausto radicados en América Latina.
Por supuesto, una gran dimensión fundamental es la educación judía, formal y no formal. Sobre esto voy a hacer referencia en el poco tiempo del cual disponemos, sí, pero es fundamental. Y por supuesto, como dije antes, la vida comunitaria implica organizaciones y movimientos concretos. Es decir, en qué medida la agrupación en torno a intereses compartidos desde una mirada judía promueve la vida judía, promueve una energía, una vitalidad que no siempre se manifiesta en todo país. Otro parámetro importantísimo son los vínculos con Israel como Estado judío. Ya no hablo de sionismo como identidad, que es algo muy vasto que también merece ser analizado, sino de la vinculación que parte también de las relaciones del país en el cual reside el judío latinoamericano con el Estado judío. Y es una vinculación que no es unilateral, sino que también hay que verla desde el lado israelí y cómo ve la sociedad israelí a la vida judía en la diáspora en general o en países latinoamericanos en particular. Pero debemos partir del supuesto, es un viejo debate entre investigadores israelíes y de otras partes del mundo sobre la importancia de la integración política, social y cultural de los judíos al país de residencia. Y sobre esto voy a explicar un poco más adelante. Por ejemplo, el desafío de los no afiliados y asimilados. Lo pongo entre comillas porque el concepto de asimilación también fue muy manipulado y usado quizás con definiciones poco claras, con una visión, una mirada dicotómica de o se es judío o no se es judío. Mientras que hoy vemos un continuo con distintas opciones y variantes intermedias, ¿sí? Y no como una identidad bipolar de ser o no ser, ¿sí? Bien, ese tema de la identidad nos va a acompañar, si bien la mirada es más que voy a presentarles es más sociohistórica. Yo como historiador y sociólogo doy prioridad a esta perspectiva. Bueno, como saben, estamos hablando de un continente, considero América Latina como un continente, no como un subcontinente americano, y que se extiende desde México hasta Argentina, Chile, Uruguay. Dijimos que son 21 países, incluidos los 3 países Guyanas, la inglesa, la francesa y la holandesa, Surinam. Que hay quien no siempre los meten como parte del contexto judío latinoamericano. Considero que acá la inserción geográfica en el continente merece incluirlos también, a pesar de que tienen otra mirada, otra cultura, otra lengua, otro idioma, que no caracteriza a la mayor parte de los judíos latinoamericanos, que son de habla hispana o portuguesa. Bien, en esta dimensión, por supuesto, el Caribe es otro mundo, es otro universo, no voy a hacer referencia. De cualquier manera, la cantidad de judíos que viven en países como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, Jamaica, es ínfima, incluso comparada con en la demografía judía en América Latina, sobre la cual voy a hablar ahora. Vemos aquí una tabla preparada por nuestro gran maestro de la Universidad Hebrea, el profesor emérito judío italiano de origen, Sergio Della Pergola, un gran colega, un gran amigo y maestro, quien sigue publicando sus informes anuales en el American Jewish Yearbook y en el sitio el Berman Jewish Databank de las Federaciones Judías de Norteamérica, que es libre acceso en internet, en inglés. Y acá ven las 25 colectividades judías. Les expliqué por qué no uso el término comunidades,
porque abarca también a judíos no afiliados, no identificados. De la Pérgola los considera como judíos nucleares, es decir, en este círculo, tiene una tabla de círculos concéntricos, que el más céntrico es el judío nuclear, que es de padres judíos, que se define como judío en su autopercepción como por religión, o aquellos que no se definen por religión, sino por cultura, ancestros, etcétera, y que no pertenecen o no se convirtieron a otra religión. Esta es la definición básica del judío nuclear o de Core Jewish Population, la población judía nuclear sobre la cual habla de la Pérgola, y en esta definición hay varios países latinoamericanos entre los 25 más importantes, con más de 10.000 judíos de población en el país. El primero, por supuesto, y el sexto en el mundo. El primero, Israel, por supuesto. El segundo, Estados Unidos. Francia, el tercero. Canadá, Gran Bretaña. Y Argentina, el sexto, con alrededor de 179.500, hay quien dice 180, años atrás él hablaba de 183, muy lejos de las cifras que manejan las instituciones judías centrales, que en su momento hablaban de 500.000, nunca hubo 500.000 de judíos en la Argentina. En el censo de 1960, estudiado por De la Pérgola, con su mentor, con Schmelz, otro gran demógrafo de la Universidad Hebrea, se llegó a una máxima cantidad de 310.000 judíos. 1960, y desde entonces todos sabemos qué ha pasado en Argentina y por qué decreció la población judía. Luego tenemos a Brasil con 92.000 judíos, tampoco coincide con la cifra de la CONIVI, la Confederación de Entidades. Luego voy a hablar del concepto israelita. Se usa mucho el concepto israelita, que hoy en día confunde, como pasó con distintos políticos, como el presidente Menem después del atentado a la AMIA y la DAIA en julio de 1994. Israelitas es el concepto de la emancipación judía proveniente de Francia, el primer país europeo en otorgar igualdad civil a los judíos en forma paulatina y no como un proceso obvio y natural y positivo en todas sus etapas históricas, pero el concepto nació en el siglo XIX, israelita, y caracteriza a casi toda institución judía en América Latina, desde Centro Deportivo Israelita en México, Estadio Israelita en Santiago de Chile, Tribuna Israelita en México, que es un vocero y un órgano de pensamiento y de publicaciones del judaísmo mexicano, Daya y Amia, que contiene el concepto israelita, que está lejos del concepto de israelí, del concepto del sionismo del siglo XX, y justamente se refiere al judío emancipado, con igualdad ciudadana, que se identifica con el país de residencia. Fíjense qué paradójica la evolución del concepto, y por eso no hay que confundirlo. Cierro paréntesis. Hablé de Argentina, hablé de Brasil, donde van a encontrar en los sitios oficiales la cifra de 110, 120. En Argentina se habla de 250.000, sin fundamentos suficientes. Y la gran pregunta es cómo definimos al judío. Siempre vamos a girar en torno a este dilema. El tercer país en importancia en América Latina, después de Brasil, que ocupa el 10º lugar a nivel mundial, es México. El número 14 en las juderías mundiales, con 40.000 judíos en forma estable, con
una especificidad y singularidad sobre la cual vamos a hablar brevemente más adelante. Luego de México vamos a encontrar, ven aquí a Uruguay con 16.500, lejos de un pasado con una población mucho más numerosa, se hablaba de 50.000 judíos. La gran paradoja es que hay más judíos uruguayos en Israel que en el Uruguay. Y hay una constante declinación, incluso en distintos ámbitos no oficiales del judaísmo uruguayo, se habla de 10.000 judíos. Es decir, no estamos hablando de una ciencia exacta, sino de estimaciones basadas en investigaciones empíricas, y no siempre tenemos estas investigaciones a disposición, porque simplemente no existen. No se promueve la investigación en cada país latinoamericano o en la mayor parte de ellos. Luego Chile, que hasta hace poco se consideraba que tiene más población judía que Uruguay, ha bajado a 16.000 por distintas razones, desde y más razones recientes, pero desde la época de Pinochet en adelante, y los distintos vuelcos en la democracia chilena y la presencia palestina y las tensiones también con el BDS, el boicot contra Israel, este movimiento que para muchos es antisemita, ¿sí? Esto ha ejercido su presión promoviendo la emigración de judíos chilenos a otros países. Al menos en estos últimos años se estima que unos 1.000 han llegado a Israel, y es importante. Tenemos por último una pujante colectividad judía, la de Panamá, con más de 10.000 judíos, muchos de ellos provenientes de Venezuela. Otro caso de declinación a raíz de los vaivenes y las convulsiones políticas, especialmente en la era Chávez, desde el principio de la década del 90 del siglo pasado, y la ruptura de relaciones con el Estado de Israel hacia el año 2009, y los vínculos que prioriza Venezuela con Irán, archienemigo de Israel. Es decir, acá estamos componiendo un puzzle, un rompecabezas que un poco nos va a reflejar estos nuevos desafíos que tiene el judaísmo latinoamericano. Entonces, en una población actual de más de 441 millones en toda América Latina, la población judía de todos los países, incluso pequeños como Perú con menos de 2.000 judíos, Costa Rica con 2.500 judíos, llegamos a no más de 374.000 judíos nucleares en base a la definición de la Pérgola. Es por supuesto que definiciones más amplias como la ley del retorno, con antepasados judíos con al menos un abuelo o abuela judía, que es la base para permitir la alía libre de nuevos inmigrantes judíos o oriundos de ancestros judíos, de abuelos judíos, que en Israel es un enorme desafío. Son cerca de 500.000, y alrededor de un 6% de la población israelí dentro del Estado de Israel que se amparan en esta ley del retorno y que no son definidos judíos alágicamente, es decir, nacidos de vientre de madre judía o convertidos en forma reconocida. No voy a entrar en el tema de la conversión, que es otro gran reto y desafío que vamos a tener que afrontar más y más en el futuro. ¿Cuáles son estos nuevos desafíos entonces? El desafío demográfico consiste en la fuga de emigración de jóvenes judíos profesionales de países inestables, convulsionados. Mencioné Venezuela, pero Argentina está afrontando una enorme migración de jóvenes profesionales en general y judíos argentinos en particular, que se diseminan por todo el mundo, ¿sí?
de la Pérgola en su momento estimó que además de estos 374.000 judíos en países latinoamericanos, hay al menos otros 200.000 fuera de América Latina, en Estados Unidos, muchos en Israel, como ejemplifiqué con el caso uruguayo, en España, por supuesto, Estados Unidos, etcétera, y Panamá, como también lo mencioné recién. Es decir, que hay una enorme cantidad de judíos latinoamericanos y fuera de América Latina. Esto es otro enorme desafío. El tema del crecimiento vegetativo en general en la diáspora es ínfimo. Les doy una aproximación general, pero en Israel el índice de crecimiento vegetativo de cantidad de hijos por familia, por núcleo familiar, es de más de 3 hijos por núcleo familiar. En Europa es uno, estoy hablando de judíos, ¿sí? No estoy hablando, por ejemplo, de árabes israelíes. Y si mencionamos el caso del sector ultraortodoxo, el llamado Jaredí, en Israel el índice ya supera los 7 hijos por núcleo familiar, algo que también estamos presenciando en América Latina. Este crecimiento en todo sentido de las comunidades ortodoxas, especialmente las ultraortodoxas, las jaredíes, como se los denominan en hebreo. Es decir, acá hay un desafío importantísimo, dado que el índice de crecimiento promedio en la diáspora es poco más de 1 hijo por familia. En América Latina es un poco superior, pero dista del mínimo que los demógrafos estiman que es necesario para obtener una continuidad judía. Desafío a nivel de educación judía, se habla mucho de la carencia de docentes para las materias judías, sobre los a veces bajos índices de escolaridad judía en los diversos niveles. Luego voy a hablar un poco más de esto. La reducción de horas de estudio en contenidos judaicos, especialmente en la enseñanza de la lengua hebrea. La declinación de los movimientos juveniles, una de las principales fuentes históricas de educación judía no formal, sionista y no sionista, y por supuesto en la afiliación de jóvenes a clubes sociodeportivos. Es otro gran desafío importante a los cuales ya se están afrontando. No es tan novedoso, pero a largo plazo va a ser un desafío enorme. Desafíos políticos como el riesgo del antisemitismo, que en general en América Latina y con una mirada comparativa general no es tan importante como en Europa Oriental, como en, por supuesto en Medio Oriente, etcétera. Son índices que vemos y podemos seguir a través de los sondeos de la Liga Antidifamatoria Judía de los Estados Unidos, que está haciendo desde el año 2013-2014 estudios y sondeos muy sistemáticos sobre prejuicios y estereotipos antisemitas, índices de población con prejuicios antisemitas en más de 100 países. Los desafíos de la vinculación con el pueblo judío, el llamado en inglés peoplehood. Recientemente una investigación, lo he escuchado en nuestro congreso, que Daniel Feinstein presentó sobre el concepto de pueblitud y los vínculos con el mundo judío y con el Estado de Israel, de judíos latinoamericanos. El desafío de la memoria colectiva, la memoria de la Shoah, los museos, cómo están encarando los museos dedicados, más y más museos. Voy a darle un ejemplo, pero ya hay una red de museos judíos que casi todos se dedican también a la temática de la Shoah, la Red LAES, que aglutina al museo, por ejemplo, de la Shoah en Buenos Aires, al museo recientemente renovado en Montevideo, situado en la colectividad Ashkenazí en Montevideo. Por supuesto, en Chile, el MIJ, el Museo Interactivo Judío, en el cual hay un importante capítulo también dedicado a la Shoah, que desde el Centro Melton también lo hemos asesorado y ayudado en los contenidos.
años atrás. Y por supuesto luego voy a hablar también de un museo importante que inició toda una era diferente en la conmemoración de la Shoah, que es el Museo Tolerancia y Memoria, el MIT de Ciudad de México. Y por supuesto el último gran desafío, last but not least, es decir, no es el último, sino el último que les presento en el breve tiempo que tenemos acá, el desafío transnacional en la generación de redes profesionales, la interacción más allá de las fronteras geopolíticas, tomando en cuenta la movilidad geográfica que mencioné antes, la gran ola emigratoria fuera de América Latina de jóvenes judíos, repensar la imagen y la transmisión de Israel en la vida judía en América Latina. Ven que son temas muy vastos que dan para cursos enteros y que acá estoy presentando a modo de, sí, de estudio comparativo, una introducción al judaísmo contemporáneo y a la vida judía en América Latina. Y les mencioné el caso del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, fundado en el año 2010, con una perspectiva universal que sigue la línea del Centro Vicental de Los Ángeles y otros puntos en el mundo, que tiene una mirada más universal, que toma el Holocausto como uno de los genocidios, y esto provocó y provoca un debate muy interesante entre académicos y no solamente. Fíjense la misión que figura en el sitio, que lo pueden ustedes googlear. Difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos, crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes, alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación, la violencia, para crear responsabilidad, respeto y conciencia de cada individuo que derive en la acción social. Su visión es trascender como una institución que sea autoridad en la temática relacionada a la memoria histórica de los genocidios, la tolerancia y los derechos humanos, tanto en nivel inicial como internacional. Si estaríamos en una clase presencial, les preguntaría qué falta en la misión y la visión, pero no, estamos en un espacio virtual y con poco tiempo, así que ya les digo, el Holocausto no figura acá. No es un museo del Holocausto, si bien una gran parte de la exhibición del museo, que es muy imponente, está ubicado en la Plaza Juárez, en el centro histórico, el llamado cercano al Zócalo del Distrito Federal, pegado a la Cancillería mexicana, y fue creado como una iniciativa privada de varias mujeres que justamente no ashkenazíes, ¿sí? Que vinieron muy impactadas de una visita a Polonia y quisieron crear una mirada diferente, universal, del Holocausto y de otros genocidios. Por eso es que también encaran no solo el Holocausto, sino el genocidio armenio, el genocidio de poblaciones aborígenes en Guatemala, y otros temas, incluso violencia doméstica, acoso sexual. Realmente esto despertó muchas críticas, más allá de que en la parte histórica hay algunas falencias en la presentación de datos históricos, pero sobre eso no vamos a hablar acá. Bien, interesante, he visitado ya más de una vez, ese museo es muy impactante, pero es muy diferente a lo que conocemos de museos de la Shoah en Israel, en Estados Unidos, por ejemplo. Quizás les mencioné el Centro Vicental en Los Ángeles, pero incluso el Museo de la Herencia Judía de Nueva York, que se ocupa muchísimo de la temática de la Shoah y la memoria de la Shoah, o el Museo Federal del Holocausto en Washington, sobre el cual hablaría mucho porque estuve como investigador visitante 3 años atrás explorando esta temática que me interesa sobre sobrevivientes de la Shoah en América Latina, que es fantástico.
y tiene una mirada más norteamericana, estadounidense, y una mirada también que apunta a lo universal, pero su punto de partida es muy particular, es estudiar especialmente lo que ocurrió con los judíos europeos durante la Shoah. Bien, un poco a modo de conclusiones, si bien quiero hablar un poco más de educación judía, y lo voy a hacer en uno de los puntos de las conclusiones, así nos va a quedar también tiempo para algunas preguntas y el cierre prometido, ¿sí? Estamos hablando de procesos en América Latina, no solo América Latina, pero se manifiestan claramente en América Latina. Yo los llamo procesos dialécticos, es decir, que se chocan, generan nuevas fuerzas, nuevas reacciones, y siempre hay una interacción entre la integración y el rechazo. Integración no significa asimilación, vuelvo a insistir, porque integración es una aculturación, es la adopción del idioma, la cultura, costumbres, sin abandonar en parte o del todo la identidad judía o alguna interpretación de la identidad judía. El rechazo es más que nada el antisemitismo, que se da en algunos países más que en otros. En Argentina se da mucho más que en Uruguay o Brasil. Argentina y Chile se da mucho más, también lo he mencionado antes. En México es mucho menor. Y hoy en día la verdad que el desafío mundial, global, es el antisemitismo en las redes sociales. La difusión de prejuicios, no estoy hablando solamente de negación de la Shoah, del Holocausto, sino también de prejuicios, como escuchen las últimas entrevistas al cantante rapper Kanye West, sí, un admirador de Trump, es otro gran desafío, ¿sí? La interacción de Israel, especialmente con los evangelistas, y la ultraderecha estadounidense, que son la base de sustento del trumpismo y hoy en día del Partido Republicano de Estados Unidos. Kanye West no tuvo ningún reparo en adoptar concepciones conspirativas del judaísmo, viejos estereotipos, y lo difunde como que los judíos son culpables de todo, lo que le pasa a él en lo personal y lo que le pasa al mundo. Hay quien puede mencionar a otro cantante, Kanye West es afroamericano, me refiero al cantante británico Roger Waters, uno de los fundadores de la banda Pink, emblemática Pink Floyd. Hoy en día sigue presentando canciones fuera del conjunto Pink Floyd, que constantemente confunden entre antijudaísmo y antisionismo, y llamando al boicot y defendiendo el movimiento de boicot, desinversiones sí, y sanciones contra el Estado de Israel, al cual él llama un Estado apartheid, ¿sí? Sin siquiera debatir o entrar a dilucidar qué significa esto y cuáles son las diferencias, enormes, colosales diferencias, entre el apartheid sudafricano y lo que ocurre en los territorios palestinos hoy en día en la Cisjordania, que hay que encararlo encarando también las distintas facetas y la complejidad. Todas estas figuras que generalmente caen en estereotipos antisemitas hablan mucho desde la ignorancia. Y creo que eso es lo que caracteriza tanto a Kanye West como a Roger Waters. Y la ignorancia prejuiciosa, diría. Y aculturación, asimilación, afiliación son conceptos que debemos revisar, preguntarnos dónde está la mayoría de los judíos, por qué investigar solo los que están adentro y no los judíos individuales que manifiestan ribetes de identidad judía en el cine, por ejemplo. Un caso típico es el del director de cine Daniel Burman, judío, El abrazo partido, etcétera, que es apasionante, y la mirada judía la hace desde fuera de las comunidades judías, de la vida comunitaria, ¿sí?
Y esto me parece legítimo, importante también fomentarlo y analizarlo. Y finalmente, entre lo particular, es decir, siempre apuntando a la singularidad judía, y lo universal, la búsqueda de una síntesis dialéctica entre lo particular y lo universal, que en realidad es lo que comparte la amplia mayoría del judaísmo mundial. Por supuesto que dentro de estas, me salté una que es muy importante. Estas conclusiones son las tensiones internas, el ascenso de corrientes ortodoxas, lo he aludido antes, el auge del retorno o el movimiento de Teshuvah o Chuvah, de retorno al judaísmo raigal, según la mirada ultraortodoxa de las fuerzas jaredíes como Chabad Lubavitch, Ella Torah, que son muy activas y proactivas en América Latina también. Y el gran reto de la convivencia entre corrientes identitarias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las instancias centrales en el judaísmo argentino, vemos que el AMIA está ya hace unos cuantos años dominada, controlada, dirigida por el bloque unido religioso, que por los distintos matices de la ortodoxa y en especial la ultraortodoxia de Agudat Israel, y si analizan la misión y la visión que presenta AMIA y el tipo de actividades que ofrece AMIA cultural, incluso a nivel virtual, yo lo he seguido mucho en la época de pandemia, hay una mirada que ellos mismos definen como pluralista y abierta, no solamente destinada a judíos creyentes ortodoxos. Es decir, que incluso desde una mirada algo atípico porque no lo vamos a encontrar en Israel. Es muy interesante, pero da para otro gran tema. Las corrientes judías en Israel es otro gran tema. Pero el desafío es el mismo, el reto de la convivencia entre diversas corrientes identitarias en el judaísmo. Y por último, y saliendo de, para que me vean bien la cara, ¿sí? Bien. Educación judía es uno de los grandes retos. No pude hablar porque merece realmente una clase puntual, pero en estos últimos minutos que me quedan diría que hay un eje común en la educación judía formal en América Latina, diferente a otros países como Estados Unidos, y es la educación judía integral, el sistema de day schools que abarca en Estados Unidos, o de doble escolaridad, tan solo un 20-22% del alumnado de la población judía. En América Latina es la norma de alrededor de 80 escuelas en todo el continente, 35 o 38 al menos en Argentina, 14 en Brasil, 14, 15 en México, no voy a ser exacto en el número porque hay siempre Talmudei Torah y Batei Midrash, especialmente en los sectores ortodoxos que siguen estableciendo centros educativos o entes educativos para la transmisión del judaísmo. Pero la doble escolaridad es la norma en América Latina. Eso nos habla mucho del problema de la interacción con el entorno, de que para muchos judíos latinoamericanos la vía de integración está a mitad de camino, no es necesariamente una asimilación con una pérdida, con el temor a perder todo tipo de identificación con el judaísmo y con el pueblo judío. Y les menciono, por ejemplo, el caso argentino, que la escuela judía complementaria, que es una pequeña minoría en Argentina y en América Latina, era la norma hasta el año 67-70. Solo cuando una dictadura militar bajo
Onganía y quiso imponer contenidos de fe católica en las escuelas públicas, surgió la necesidad de crear escuelas integrales, establecimientos de doble escolaridad. En el caso argentino, existían de antes, pero eran una minoría antes de ese hito histórico. Siempre hay que ver también, por supuesto, el contexto histórico del país que estamos estudiando. Y por último, la educación no formal, que un poco está asignada por la declinación de los movimientos juveniles sionistas, muy importantes en Argentina y en Uruguay especialmente, y que en Argentina decayeron enormemente, en Uruguay decayeron, pero siguen siendo muy vitales y vigentes, por supuesto la vida importante, la rica vida judía que se desarrolla en los clubes sociodeportivos, es otro fenómeno latinoamericano al cual le dedicamos menos importancia. Y me queda otra asignatura pendiente para concluir, que es qué está ocurriendo con las comunidades sefardíes en América Latina, que son las de origen sefardí, oriundas del Imperio Otomano o las llamadas Mizrahim, orientales, de países árabes, son mayoría en México. La comunidad más pujante en México es la comunidad Maguen David, que tiene 6 escuelas en distintas variantes de corrientes, desde una escuela TIT en que se imparten los contenidos judaicos en inglés, hasta una yeshiva muy importante, Keter Torah, y por supuesto la escuela Maguen David de los judíos oriundos alepinos, Halabim, oriundos de Haleb en Siria, que es una de las comunidades más pujantes en toda América Latina. También tiene una inserción muy importante en Brasil, por ejemplo, en la escuela Bet Yaakov en San Pablo, en la Fundación Morayá. Es decir, que no me critiquen que no le dediqué suficiente. Sigue siendo una minoría en Argentina, son 10, quizás 15% de los judíos del país. En Brasil un poco más, pero no son mayoría. El único país, había 2 en realidad, Panamá y México, tienen mayoría de comunidades o de oriundos de comunidades sefardíes y de países árabes. Venezuela es otro desafío, lo dije antes, hoy quedan de una comunidad en su momento, una colectividad que tenía más de 20.000 judíos, hoy quedan apenas, en el mejor de los casos, 6.000 judíos. Es otro enorme desafío. Tenemos más judíos venezolanos fuera de Venezuela, especialmente en Panamá, en Miami y en San Diego y en Israel, que dentro de Venezuela. Bien, les agradezco la atención, fui muy conciso, pero quiero que queden al menos unos minutos para comentarios y preguntas. Gracias, Yossi, pero yo no sé cuánto tiempo necesitas. Yo estoy dispuesto a quedarme hasta las 12 de la noche, hora nuestra, de acá, de Argentina. Sí, yo no. Yo no. Ya estoy en las 12, sí. medianoche acá de Israel. En otro momento seguiremos. No, la verdad es que lo que abarcás es un montón y lo has hecho muy bien en tan poco tiempo y nos dejás, como decimos acá en Argentina, mucha tela para cortar. ¿Te puedo robar unos 15 minutitos más para hacer unas preguntas? Tenemos también... Sí, cómo no, adelante. Me llegaron algunas preguntas por escrito y tengo también algunos que quieren prender el micrófono y hablar del otro lado de la pantalla. Perfecto. Y voy a abrir con una pregunta para vos, pero voy a sumar al diálogo a una persona también que está, ya que hablaste tanto de México, que está del otro lado de la pantalla, que es Gastón Maya, a quien le voy a pedir por favor que active su micrófono, porque la pregunta, y puede ser un diálogo abierto entre ustedes dos, es la siguiente. Dice si hay suficiente comunicación entre las comunidades judías de América Latina. Si querés, Yossi, comenzar y luego va Gastón, o en forma de diálogo, como ustedes quieran. Adelante, Muy bien. Yossi.
favor. Sí, gracias por la pregunta, Gastón. Es muy importante. A nivel de instituciones centrales, DAIA, CONIVI, Comité Central en México, comités representativos, todo lo que es la parte política organizativa a través del Congreso Judío Latinoamericano, hay diálogo, hay encuentros, hay intercambios, pero a mí en lo personal no me parece suficiente. Es decir, el intercambio no debe venir solamente por desafíos o retos de las amenazas externas, la discriminación, etcétera. Y son entes que incluso hoy en día están pujando también por reconocer la discriminación a otras minorías. Eso es muy importante. También la DAIA, también desde Tribuna Israelita, el Comité Central en México. Es decir, a mí me parece que faltan espacios de intercambio más cultural educativo. Esta red transnacional que no existe a nivel incluso de profesionales, de docentes, de gente formada en educación judía, con una formación muy buena en la Argentina, por ejemplo, en Midrashá, Mijlalá, muchos de ellos egresados de una institución que yo dirigí, el Mahon Greenberg en Jerusalén, que lamentablemente se cerró ya hace más de 10 años, que preparaba a docentes para temática judía en la diáspora, y la mayor parte eran latinoamericanos. Faltan espacios, faltan núcleos, toda alternativa que ofreció, por ejemplo, la agencia judía, la Sochnut, es insuficiente. A mi modo de ver, el achicamiento de la agencia judía repercutió también en la vida judía y en la educación judía en América Latina. Me estoy refiriendo a la desaparición del Departamento de Educación, ya no hay más departamentos en la agencia judía, y lo que hay en la Organización Sionista Mundial es muy pequeño y no voy a entrar a dilucidarse, pero realmente no tiene un impacto significativo que debería tener. Es decir, mi respuesta sencillamente es esa. No es suficiente el diálogo y el intercambio. Bien, Gastón, presidente de FECELA, perdón que me olvidé de ese pequeño, gran detalle. Bienvenido y adelante con tu respuesta. Gracias. Pues primero que nada, sí quiero aprovechar que tengo el teléfono, el Zoom, el micrófono abierto. Felicitar a Yossi por una exposición sistémica bastante ordenada de nuestra realidad latinoamericana. Y en este aspecto, permítanme disentir de ti, Yossi. Yo creo que los espacios existen, tan existen que existe un FECELA, que nuestro principal motivo es la preservación de nuestra identidad cultural sefaradí, de nuestra memoria colectiva. Lo que sí coincido contigo es que estos espacios deberían ser fortalecidos. Nos ha faltado, y eso es una autocrítica importante, como comunidades, el dar a estos espacios una importancia mayor. Creo que los judíos, como bien dices, somos un ser transnacional, somos la primer transnacional del mundo, y debemos entenderlo así y fortalecer estos espacios. No sé qué piensas tú al respecto. 100% de acuerdo. Coincidimos. Por supuesto. Y si FC la puede, o si Dixef o las entes que pueden tomar ese caso exitoso y llevarlo a la arena pública judía para que quizás se aprenda afuera de las comunidades sefaradíes, mejor aún. Sería realmente importante. Yo creo, y esa ha sido una de las consecuencias virtuosas, si así se puede llamar, de la pandemia. La pandemia nos obligó a digitalizarnos. Y esta digitalización nos ha enseñado a trabajar en conjunto. Entonces, dentro de la gran tragedia que ha sido para la humanidad esta pandemia, que es espantosa y sobre todo ha pegado muy fuerte aquí en América Latina,
Creo que una única consecuencia virtuosa es que aprendemos a utilizar el mundo virtual y a trabajar en conjunto. En FECELA llevamos ya algún tiempo, de estos 3 años, haciendo actividades en conjunto. Aprovechamos y las hacemos varios países juntos y han funcionado muy bien. CIDICSEF yo creo que es otro muy buen ejemplo de un trabajo bien hecho. Varias de mis gentes me dicen, ¿sabes qué? Este día no puedo porque está la conferencia que organiza Mario. Aprovecho para felicitar a Mario, además, por un trabajo bien hecho. Pero creo que podemos aprovechar este empujón, vamos a llamarle empujón en mexicano, y tomar esta inercia para trabajar mejor en conjunto. Es un buen Hay que punto. levantar el guante. Es un muy buen punto y agrego algo, perdón, yo sí, con permiso. Sí, adelante. Hace poco vengo de tener un seminario con varios jóvenes representantes de comunidades judías de América Latina y nuestro reclamo, porque fue un seminario armado por parte de la SOGNUT y también por parte del Ministerio de Exteriores de Israel, fue claro, nosotros como jóvenes representantes de las distintas comunidades judías en cada uno de los países que hacen América Latina, necesitamos estar más conectados entre nosotros, necesitamos más de Israel con nosotros, con las distintas comunidades judías, y queremos más ida y vuelta. Así que, para quienes están preocupados, quiero decirles, la juventud no está perdida, también estamos involucrados, preocupados y ocupándonos en estos temas que nos hacen. Es muy interesante porque una de las en realidad no, son dos preguntas, pero que creo que se pueden decir en una. Preguntan sobre las proyecciones a futuro en cuanto al número de la población judía. Una me lo hace a nivel mundial y la otra pregunta es a nivel América Latina. ¿Somos optimistas o no? Si hay algún estudio al respecto. Sí, los demógrafos judíos, tanto en Israel como Estados Unidos, se dedican mucho a eso. Incluso el demógrafo número 1 en Israel, yo estimo a nivel mundial, si bien tiene seria competencia en Estados Unidos, hace proyecciones. Sí. No son profecías, sino proyecciones. Y la proyección, hoy en día estamos hablando de alrededor de 15 millones de judíos en el mundo. La proyección es que, y lo he aludido al hablar del crecimiento vegetativo, que es bajo en la diáspora, y Israel constituye alrededor del 46%, contiene de población judía mundial. Todavía no llega a la mayoría absoluta, sí está ahí a punto. Y de hecho, la proyección es que va a haber una declinación. Ya estamos viendo los efectos de la transformación del núcleo familiar judío en el mundo, el hecho de que los jóvenes judíos, ya ni hablo de matrimonios exogámicos, llamados mixtos, estoy hablando de incluso jóvenes judíos, de padres judíos que no quieren casarse, que postergan traer hijos a una edad mucho más tardía. Es decir, a ese nivel de micro sociedad estamos viendo la transformación y la declinación de la demografía judía. Los informes en Estados Unidos, por ejemplo, del Instituto Pew, se ha publicado un informe reciente el año pasado, son más optimistas porque suelen incluir círculos concéntricos más vastos como cónyuges no judíos en un núcleo familiar judío, siempre y cuando no se hayan convertido a otra religión. Pero si analizamos, incluso en Estados Unidos, la probabilidad de que hijos de matrimonios exogámicos acudan a escuelas judías o eventualmente adopten como su identidad principal una identidad judía, no la identidad, pero una, sea reformista, conservadora, reconstruccionista, ortodoxo, de tal manera o de otra manera, porque tampoco es uniforme y homogénea la ortodoxia, ¿sí? Son bajas.
Ese es el debate, ¿sí? Estamos hablando de proyecciones en base a perspectivas más o menos optimistas de la vida judía, ¿sí? Digamos que la proyección más positiva es la que se refiere a la población judía de Israel, del Estado de Israel. A ese nivel de la pérgola publicó mucho también y los invito a consultar todo el informe, los que saben inglés o pueden leer inglés, con muchas tablas que se publica abiertamente. El último que él publicó y que está accesible gratuitamente es del año 2020. Él publica anualmente en el American Jewish Yearbook. Digamos que a nivel de comparación anual no hay grandes diferencias, pero di el ejemplo de Chile, que 2-3 años atrás de la pérgola mencionaba más de 18.000 judíos y hoy ya dice que hay menos que el Uruguay, alrededor de 16.000. Es decir, vemos que estamos hablando de procesos dinámicos. Por lo tanto, proyectar es factible, pero no es una ciencia exacta. Vos sabés, Yossi, que nos estuvieron viendo desde distintos puntos, no solamente acá en Argentina, que me dijeron, por ejemplo, desde el interior, desde Rosario, sino que nos estuvieron viendo, como hemos dicho antes, desde Montevideo, desde Tijuana, México, desde Nueva York. También están presentes distintos directores y directoras comunitarios. Por ejemplo, está Natalie Blatt, dirigente de la Comunidad de Panamá. O sea que hemos estado online. San Pablo, Brasil. San Pablo. La verdad es que hemos estado online, pero... Rosario, por supuesto. Estuvimos online en toda América y hemos trascendido también hacia Europa. Y uno de los temas que me pareció muy interesante, yo si querés te puedo hacer vocero por parte de los latinoamericanos, son dos. Una, preguntarte cuántos judíos latinoamericanos hay en Israel, y la pregunta que te quiero hacer es si vos como vocero podrías pedir que los carteles ya también estén escritos en castellano. En Israel, si somos muchos, para sentirnos locales totalmente, que ya todo esté como cuarto idioma el español. ¿Cuántos judíos latinoamericanos hay en Israel que hayan Con la estimación es que hay más de 100.000. Wow. No somos, en una investigación recuerdo académica de colegas, la llamaron la comunidad invisible, los latinoamericanos en Israel. Hay también latinoamericanos que no son judíos alágicos. Una aliada de Perú, de la Amazonia, de gente que conversa, que no siempre los aceptan como judíos. Está el fenómeno también en México, ¿sí? Y en Brasil, por supuesto. Ya en censos anteriores se estimaba que hay por lo menos 10.000 personas que se identifican como judíos, pero que realmente vienen de sectas de fuera del judaísmo. Y no hablo solamente de judíos testigos de Jehová y eso, los judíos adventistas, etc. Estoy hablando de gente que en un censo puede definirse como judío, pero al analizar su identidad, sus múltiples identidades, ves que pertenece a otra religión. Por eso de la Pérgola no los considera como judíos y oficialmente en las cifras que él publica no están incluidos, sino como otro círculo que abarca a gente lejana de lo que es el judío nuclear, pero de todas maneras con una orientación hacia los judíos. Bien. Bueno, me quedo con esos números, pero me quedo La también... mayor parte, por supuesto, son judíos de origen argentino y uruguayo. Lo mencioné antes, lo quiero repetirse. Y cuando hablamos de más de 100.000, eso incluye a nuestros hijos, O sea, nacidos en Israel.
que muchos latinoamericanos, me incluyo, les brindamos una identidad latinoamericana también. Por ejemplo, son trilingües, hebreo, español o hebreo, portugués e inglés, que es una lengua franca en Israel para la mayor parte, al menos en el mundo educativo académico, ¿sí? Es decir, que aunque no vivan en América Latina, no tengan pasaporte de un país latinoamericano, fueron formados estas nuevas generaciones con identidades también producto de la educación de padres latinoamericanos en Israel. Es decir, estamos hablando también de una amplia, yo no lo llamaría comunidad, porque no hay una interacción, una referencia simbólica entre todos, ¿sí? Y les recuerdo que los judíos latinoamericanos, especialmente en las primeras décadas del Estado de Israel, muchos de ellos eran de movimientos juveniles, eran halutzim, pioneros que iban a los kibutzim como Mefalsim, Brorgail, En Ashloshá, etc. Y ellos venían con una ideología de integrarse a lo israelí, de ser nuevos judíos, abandonando la identidad diaspórica como judíos oriundos de un país latinoamericano. Esto hasta los años 70 existió en Israel. Por eso es más difícil estimar cuántos latinoamericanos judíos o judíos latinoamericanos viven en Israel. Yo me quedaría mucho tiempo, de verdad, porque para mí es un honor escucharte, pero acá el tiempo vuela. Yo te voy a pedir si tenés ganas de dejar algún mail o algún contacto tuyo, porque tengo muchas más preguntas de la gente, pido perdón que no las puedo hacer todas. Y si te parece, para como un gran paraguas de toda esta hermosa charla, para mí sería un gusto darle el cierre también, para que dé sus palabras finales, a Gastón Maya, presidente de FESELA, hermanándonos a todos como comunidad que somos, y acompañándonos. Yo siempre digo, recién arranca el año y me parece que está muy bueno que estemos conectados y conectados de esta manera, con vos ahí en Israel, con Gastón desde México, si no me equivoco, con cada uno desde donde está, hablando de estos temas, reflexionando, debatiendo, aprendiendo, pero sobre todo comprometidos por el futuro, por el presente también, y ocupándonos, no solamente preocupados por la situación, sino que nos ocupamos. Y la verdad que es hermoso poder hacerlo también desde el CIDICSEF, impulsando gran parte de todo esto como motor. Así que, Yossi, si querés palabras finales, dejar algún contacto y luego cerramos con Gastón para darle conclusión al evento del día de hoy. En hebreo decimos tam velo nishlam. Terminó, pero no hemos concluido. Es decir, da para mucho, es cierto, y espero tener otra oportunidad para profundizar en torno a uno de los aspectos mencionados en esta introducción. Las puertas del CIDICSEF, no solamente las físicas, las virtuales también están abiertas. En nombre de mí y de toda la comisión directiva del CIDICSEF, están súper abiertas para cuando las necesites. Es un placer escucharte, Yossi. Gracias de verdad por tu tiempo. Y nos despedimos con Gastón del otro lado de la pantalla también. Gracias, Ilan. Bueno, pues yo sí quisiera decir que comparto la preocupación que tiene Yossi en cuanto a la continuidad. Yo creo que esta continuidad se puede lograr a través de la educación, formal y no formal judía. Hoy en día tenemos muchísima oferta alterna a la identidad judía, desafortunadamente, desde los videojuegos hasta la televisión, pero tenemos que luchar porque nuestros descendientes tengan una identidad judía. Creo que somos una comunidad que llegó para quedarse. Tenemos la mayoría de las comunidades judías de América Latina cerca de 100 años. Hemos pasado ya 2 guerras mundiales, un holocausto y diversas crisis en cada uno de los países y seguimos acá. Pero tenemos que tener
la visión y tenemos que tener muy en cuenta que todo esto se va a poder lograr únicamente a través de la educación. Muchas gracias. Linda manera de cerrar. Gracias, Gastón. Gracias, Yossi. De verdad, gracias. Un placer, Laila Top desde Gracias a ti. Jerusalén. Buenas noches. Buenas tardes y no se Perfecto. olviden, los esperamos la semana que viene. Semana que viene, miércoles, 18 horas, volvemos al horario tradicional del CIDICSEF, 18 horas Argentina, 18 horas Argentina. Estaremos en contacto con Esther Kuckerman desde Uruguay y con Mario Cohen, presidente del CIDICSEF, acá desde Argentina, para hacer un homenaje a dos mártires criptojudíos de América. Tenemos mejores títulos que Hollywood, se los digo así nomás. Así que va a ser un placer verlos a todos la semana que viene, y si tienen ganas de volver a ver este encuentro, como lo hacen cientos de personas en todo el mundo, nos buscan en YouTube, CIDICSEF, en Facebook, CIDICSEF, y ahí queda todo el material. Ahora sí, sin más anuncios, un verdadero placer. Del otro lado llueven los aplausos para Yossi, también para Gastón. Un placer reencontrarnos, a empezar el año así, juntos, comprometidos y en comunidad. Será hasta la próxima. Buena semana. Nos vemos. Shalom, shalom. Shalom.